La ciudad, alejada del bullicio del centro, parecía un lugar olvidado por el tiempo. La casa número 31, antigua y desgastada por los años, se erguía solitaria en el borde de esa zona olvidada, como un vestigio de épocas pasadas. El traslado de la familia a este lugar parecía, a primera vista, una oportunidad para empezar de nuevo. Los padres, llenos de esperanzas, organizaban las cajas y muebles, mientras que los niños, Vincent y su hermana mayor Luisa, observaban en silencio, sin mostrar la emoción esperada por un cambio de residencia. A pesar de que las primeras horas transcurrieron sin incidentes, algo en el ambiente del hogar resultaba extraño. A medida que la familia se instalaba, una sensación de opresión flotaba en el aire, como si la casa estuviera vigilándolos. El silencio era denso, casi tangible, y aunque al principio no lo entendían, comenzaban a percibir que algo no estaba bien. La primera señal llegó cuando conocieron a la vecina, una mujer de unos 60 años, que al enterarse de que la familia se mudaba al número 31, cambió de inmediato su expresión. Su rostro, por un breve momento, reflejó un miedo que no pudo ocultar, y su mirada, cargada de una extraña inquietud, se desvió hacia el suelo, como si no quisiera mirar directamente al nuevo hogar. El 31 no deberían haberse mudado allí, murmuró con voz temblorosa, casi como si tratara de advertirles, pero rápidamente intentó disimularlo, sonriendo de forma nerviosa. Esa noche, cuando la familia se sentó a cenar, un ruido extraño surgió desde el exterior, un crujido que parecía provenir de las paredes mismas de la casa. Nadie lo mencionó, pero todos lo escucharon. Aunque intentaron tranquilizarse, el ambiente en el hogar estaba marcado por una sensación de desasosiego. La casa no parecía estar vacía. Había algo que los observaba desde las sombras. Al mirar por la ventana, Vincent vio cómo las sombras alrededor de la casa parecían moverse, aunque no había viento. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable. Cuando la familia cerró las cortinas, el hogar quedó envuelto en una oscuridad aún más profunda. Sin embargo, desde el exterior, algunos rayos de luz penetraban a través de las rendijas de las viejas paredes, como si la casa no quisiera quedarse en silencio. Era tarde, pero nadie podía dormir. La sensación de que algo los acechaba crecía con cada minuto que pasaba. El silencio, en lugar de ser una bendición, era una presencia inquietante que los envolvía cada vez más. La mañana siguiente amaneció sombría. La casa 31, que había permanecido en silencio la noche anterior, parecía aún más aislada, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Los padres, inmersos en los preparativos de la mudanza, no prestaban atención a los pequeños detalles. Pero Vincent, el hijo menor, no podía dejar de sentir que algo extraño rondaba el lugar. Algo que no podía ver, pero que sí podía escuchar. Mientras exploraba la casa, se acercó a la pequeña despensa, una habitación que había quedado vacía. La puerta estaba cubierta por una alfombra, que al ser movida, reveló algo que Vincent no había notado antes. Un pequeño hueco en el suelo, una trampilla escondida bajo el polvo. El niño, curioso como cualquier niño de su edad, levantó la tapa de madera con cautela. Lo que vio le heló la sangre. No había nada debajo, solo una oscura y profunda oscuridad. Parecía tragarse todo a su alrededor. El sonido que provenía de ese hueco era extraño, profundo, como si algo estuviera arrastrándose en las sombras del sótano. Vincent intentó escuchar con más atención, pero el ruido se desvaneció tan rápidamente como había comenzado. De repente, todo se quedó en silencio.
Sin embargo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Algo no estaba bien con ese hueco. Algo no estaba bien con la casa. Esa misma noche, cuando Vincent se metió en su cama, el silencio de la casa fue interrumpido por un crujido lejano, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Un sonido grave, casi como un rasguño. El niño intentó ignorarlo. Pronto comenzó a oírlo de nuevo. Esta vez, el sonido venía de más cerca. Se originaba de la misma trampilla del suelo que había descubierto en la despensa. Confuso y con el corazón acelerado, Vincent se levantó sigilosamente y se acercó al pasillo. El crujido se transformó en un sonido más profundo, como un arrastre de algo pesado. El niño miró hacia el pasillo oscuro que conducía a la despensa, con el miedo creciendo dentro de él. Al asomarse a la despensa, el sonido cesó, pero en el aire había una extraña vibración, como si la casa misma estuviera respirando. ¿Era su imaginación o había algo realmente bajo el suelo? Vincent no podía explicarlo, pero sabía que no estaba solo en esa casa. Esa noche, él no durmió. Estaba convencido de que algo vivía allí, debajo de la casa, esperando ser descubierto. El sol salió al día siguiente con una claridad inusual, pero esa luz no logró disipar la sensación de inquietud que envolvía a la casa número 31. Los padres de Vincent y Luisa intentaron continuar con las tareas diarias, pero el ambiente en la casa había cambiado. Algo más allá de lo que podían ver, parecía moverse en las sombras de las paredes, en los rincones oscuros y, lo peor de todo, en los pasillos. Esa mañana, al despertar, Vincent se levantó rápidamente para salir al jardín, pero al cruzar la puerta de su habitación, algo le detuvo. En el pasillo, en el suelo, encontró una serie de marcas extrañas. Eran huellas de pies desnudos, grandes y sucias, como si alguien hubiera caminado por la casa durante la noche, arrastrando algo detrás de sí. Vincent se agachó, tocó el suelo con los dedos, sintiendo la humedad y el frío que emitían las huellas. Parecían frescas, como si alguien hubiera caminado allí no hacía mucho tiempo. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Quién había dejado esas marcas? ¿Y por qué solo conducían hasta su cuarto? Desesperado, corrió hacia la cocina, donde su madre estaba preparando el desayuno. «Mamá, mira, hay huellas extrañas en el pasillo», le dijo, señalando las marcas en el suelo. Su madre, al principio desconcertada, miró hacia donde él señalaba y frunció el ceño. Las huellas parecían ser parte de un rastro de tierra mojada, y aunque intentó tranquilizarlo, un temor sutil comenzó a asomarse en sus ojos. «Vincent, seguro que es solo suciedad. Nada para preocuparse», respondió, pero su voz sonaba vacilante, como si ella misma no estuviera convencida. Esa noche, al apagar las luces y meterse en la cama, Vincent no pudo evitar pensar en aquellas huellas. Su mente no podía dejar de volver al hecho de que esas marcas parecían haber sido dejadas por algo o alguien, pero la respuesta no estaba clara. A medida que la oscuridad de la casa envolvía todo, Vincent escuchó nuevamente aquel sonido sordo proveniente del piso inferior. Era como un suave susurro, acompañado de un crujido lejano. El niño se tapó la cabeza con las mantas, pero sabía que no podía escapar de esa sensación. La casa lo observaba. Los días pasaron, y las huellas en el suelo no desaparecían. Cada mañana, los padres se despertaban con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, pero la presencia de aquellas marcas se mantenía, como si la casa estuviera grabando un mensaje que nadie quería escuchar. Esa mañana,
La casa parecía aún más silenciosa de lo habitual. Los padres de Vincent, que ya no podían ignorar la creciente tensión que se sentía en el aire, decidieron investigar a fondo el lugar. La sensación de que algo los observaba, o peor aún, los acechaba, se había vuelto demasiado palpable. Los ruidos extraños de la noche y las huellas en el suelo no podían ser explicados, y el misterio de la trampilla en el sótano seguía sin resolverse. Fue el padre de Vincent quien, al intentar reparar una grieta en la pared de la habitación de su hijo, descubrió algo extraño. Al quitar parte de la madera vieja, algo cayó al suelo. Era un pequeño cuaderno, gastado y cubierto de polvo, que parecía haberse escondido allí durante muchos años. El padre, con cierto recelo, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles, pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más claro y angustiante. El diario pertenecía al anterior habitante de la casa, un hombre que había vivido allí hacía varias décadas. Las palabras escritas eran inquietantes, como si el hombre hubiera estado dejando un testimonio de su angustia. La última entrada del diario, escrita de manera apresurada, decía: «Nunca se debe abrir la trampilla. Lo que hay abajo no es algo que los humanos deban ver. He escuchado sus voces, susurros en la oscuridad. No están muertos, pero tampoco están vivos. No les dejes entrar, no les dejes salir». El padre de Vincent se quedó paralizado al leer esas palabras. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir este hombre con «no están muertos»? ¿A qué se refería con esos susurros? Mientras tanto, Vincent, que había escuchado todo desde su habitación, se acercó sigilosamente. Vio el diario en manos de su padre, y al escuchar las palabras que acababa de leer, un miedo irracional comenzó a invadir su mente. ¿Qué había en ese sótano que había causado tanta desesperación al anterior dueño? ¿Por qué había dejado una advertencia tan fuerte y tan aterradora? Al mirar el cuaderno, Vincent notó algo extraño. Entre las páginas había una pequeña marca, como si alguien hubiera tratado de borrar algo, pero no había logrado hacerlo del todo. Al levantar el cuaderno para ver mejor, vio que las páginas restantes estaban empapadas de lo que parecía ser tinta roja. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Era sangre. El niño no podía dejar de pensar en ello. La advertencia del hombre y las palabras del diario comenzaban a tomar más sentido. El sótano. El peligro que se encontraba allí abajo. La casa número 31 se volvía cada vez más extraña, y los días parecían alargarse interminablemente. Aunque la familia intentaba continuar con sus rutinas, la sensación de que algo no estaba bien se volvía más insostenible. La trampilla en el sótano seguía cerrada, pero en las noches los ruidos extraños nunca cesaban. Aquella presencia, invisible pero palpable, acechaba en cada rincón, en cada sombra. Una noche, después de la cena, Vincent se quedó solo en su habitación, como de costumbre. Sus padres, cansados y exhaustos por las extrañas circunstancias, se habían retirado temprano a su habitación. Luisa, su hermana mayor, también estaba ocupada en sus cosas. El silencio, sin embargo, no era reconfortante. Era un silencio denso, que llenaba la habitación con un aire opresivo. Fue entonces cuando escuchó algo que lo paralizó. Desde el pasillo llegó una voz. Era la voz de su madre, o al menos eso parecía. El tono cálido y familiar, el mismo que usaba para llamarlo cuando tenía miedo o cuando necesitaba algo. La voz, suave y dulce, lo llamó por su nombre. Vincent. Vincent dot dot dot. El niño se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Al principio pensó que era su madre, tal vez buscándolo,
pero algo en la forma en que había sonado la voz le causó una sensación de inquietud. No era exactamente igual. Había algo extraño en la cadencia, en el timbre, algo que lo hacía sentirse incómodo. Vincent salió de su habitación, caminando con cautela por el oscuro pasillo. A medida que se acercaba, la voz se hacía más clara, pero aún no veía a nadie. La voz de su madre lo llamaba insistentemente, pero algo dentro de él le decía que no debía acercarse más. «Vincent, ven aquí, por favor». El niño llegó hasta la esquina del pasillo, donde la luz tenue de una lámpara encendida apenas iluminaba el suelo. No había nadie allí, pero la voz seguía resonando, como si viniera de todas partes a la vez. Con el corazón en un puño, Vincent dio un paso hacia adelante, pero en ese momento, un sonido sordo y distante lo hizo detenerse. Era el crujido de la trampilla en el sótano. La voz de su madre dejó de sonar de repente, y un frío indescriptible se apoderó de la casa. El aire se volvió denso, como si algo hubiera cambiado en el ambiente, como si la misma casa hubiera dejado de respirar. Vincent se quedó parado allí, temblando, sin saber qué hacer. Quería volver a su habitación, pero no podía dejar de escuchar el sonido que provenía del sótano, ese extraño crujido que lo llamaba. En ese instante, una sensación de desesperación lo invadió. Sabía que debía irse, alejarse, pero el deseo de entender lo que estaba sucediendo lo mantenía en su lugar. ¿Qué era esa voz? ¿Por qué imitaba a su madre? ¿Qué estaba esperando abajo, en el sótano? Con el miedo apoderándose de él, Vincent dio un paso hacia atrás, alejándose lentamente, hasta que se dio vuelta y corrió hacia su habitación. Cuando cerró la puerta tras de sí, los ruidos cesaron, pero la sensación de que algo horrible estaba por suceder permaneció. Las noches en la casa número 31 se volvían cada vez más inquietantes. El tiempo pasaba, pero la presencia oscura que se sentía debajo de la casa nunca desaparecía. Las huellas extrañas seguían apareciendo cada mañana, como si alguien las dejara intencionadamente para recordarles que no estaban solos. Vincent, aunque aún aterrorizado por los sucesos extraños, no podía dejar de pensar en el sótano. A pesar de las advertencias del diario, algo lo atraía hacia ese lugar. Algo no estaba bien con esa trampilla, y él lo sabía. Esa noche, después de que sus padres se quedaran dormidos, el niño decidió bajar al sótano. La casa estaba en silencio. Solo el crujir de las viejas maderas rompía la quietud de la noche. Vincent se deslizó por los pasillos oscuros hasta llegar a la despensa, donde el hueco en el suelo lo esperaba. Al mirarlo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La trampilla estaba allí, tal como la había dejado, pero esta vez algo era diferente. Una extraña luz se filtraba por las rendijas de la madera. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Vincent levantó la tapa de la trampilla. En lugar de la completa oscuridad que había visto antes, ahora había una luz tenue, uniforme, que iluminaba el suelo del sótano. No era una luz normal. Era como si algo debajo estuviera emitiendo una especie de resplandor inhumano, un resplandor que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Vincent se asomó con cautela, pero no podía ver nada claro. El resplandor no era brillante, sino sombrío, como si estuviera envolviendo el espacio con una neblina extraña. A pesar del miedo que lo invadía, algo lo empujaba a investigar. No podía entender por qué, pero sabía que debía saber qué había allí abajo. De repente, un parpadeo en la luz hizo que Vincent se apartara, asustado. La luz, aunque tenue, comenzó a moverse, como si algo estuviera cruzando el sótano. La luz no tenía una dirección fija,
Era errática, como si estuviera buscando algo o a alguien. El niño retrocedió rápidamente, pero sus ojos seguían clavados en la trampilla. La luz comenzó a brillar con más intensidad, iluminando los pasillos oscuros de la casa de una manera que nunca antes había sucedido. Sin embargo, algo más llamó su atención. En la pared del fondo del sótano, una sombra se movía lentamente. No era una sombra común. Era una figura humana, pero de una forma distorsionada, imposible de describir. El misterio de la casa número 31 comenzaba a apoderarse de la mente de Vincent y su familia. Cada rincón, cada sombra, parecía estar lleno de secretos, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca los dejaba en paz. El sótano, con su extraña luz y la presencia inquietante que residía en él, se volvía más y más irresistible. Pero a pesar de la curiosidad y el miedo que los envolvía, algo les impedía dar el paso definitivo: el temor de lo desconocido. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Vincent decidió acercarse a un vecino que vivía en la casa adyacente, un hombre mayor que parecía ser el único que no tenía miedo de hablar sobre la casa número 31. El anciano, conocido como el señor Romero, siempre parecía estar observando la casa, con una mirada distante y una expresión grave. Vincent, curioso y desesperado por respuestas, decidió hacerle algunas preguntas. «Señor Romero, ¿sabe algo sobre la casa número 31?», preguntó Vincent con cautela, mientras el hombre barría la entrada de su casa. «Esa casa tiene una historia, muchacho», dijo el señor Romero con voz baja, mirando hacia atrás, como si temiera que alguien los escuchara. La construyeron sobre un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los soldados guardaban allí algo muy peligroso. Nadie sabe exactamente qué era, pero se decía que era algo que no debía ser tocado. Vincent escuchaba con atención, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a crecer dentro de él. Algo en las palabras del señor Romero le resultaba inquietante. «¿Y qué pasó con el búnker?», preguntó Vincent, con la voz temblorosa. «Bueno», continuó el hombre, «después de la guerra, el gobierno lo selló, pero hubo rumores. Se decía que algo se quedó allí, algo que no debía salir, algo que aún está esperando ser liberado». Vincent sintió que su corazón se aceleraba. Esa era la respuesta que había estado buscando, pero no era la que quería escuchar. Algo había sido sellado en ese lugar, algo que permanecía allí, atrapado, y ahora la casa había sido construida sobre él. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Vincent, tratando de ocultar el miedo en su voz. El señor Romero lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una tristeza profunda. «¿Por qué no puedes escapar de lo que está ahí abajo? Nadie ha logrado salir de esa casa sin cambiar, sin que algo en ello se rompa. La gente ha desaparecido. La casa te toma». La noche volvió a caer sobre la casa número 31, pero algo estaba diferente. La atmósfera era densa, como si la casa misma estuviera esperando algo. Vincent sabía que esa noche no podría ignorar más lo que ocurría en el sótano. Algo había estado esperando allí, y él debía descubrir qué era. Los ruidos del crujir de la trampilla se intensificaron, como si algo tratara de salir. La luz extraña desde el sótano se hizo más brillante, proyectando un resplandor enfermizo en el pasillo. Vincent, con el corazón acelerado, descendió las escaleras. Al llegar al pie de las escaleras, la trampilla estaba completamente abierta. La luz que salía de ella era cegadora,
y en el aire flotaban susurros que llamaban su nombre. Algo estaba abajo, algo que no debía estar allí. Cuando miró, vio una figura sombría, con ojos brillando en la oscuridad. La figura lo observaba, como si lo hubiera estado esperando. Antes de que pudiera moverse, escuchó un ruido. Se dio vuelta y vio a sus padres, de pie en la puerta, con los rostros vacíos. Sus ojos estaban oscuros, como si no los reconocieran. La voz de su madre, distorsionada, susurró su nombre. Vincent. El niño intentó correr, pero el suelo debajo de él cedió. Cayó al fondo del sótano, donde la figura lo esperaba. La luz cegadora lo envolvió, y sus gritos fueron ahogados por el ruido de la casa desmoronándose. Todo a su alrededor desapareció, como si la casa misma se lo tragara. 3 meses después, una nueva familia se mudó a la casa número 31. Nadie habló de la familia anterior. Las huellas de Vincent y sus padres, así como la extraña luz, desaparecieron sin dejar rastro. Pero una noche, mientras se acomodaban, un crujido familiar resonó bajo el suelo. La trampilla se levantó lentamente, dejando escapar una luz tenue que iluminó el pasillo. En la oscuridad se oyó un susurro. Vincent. La historia, en realidad, nunca terminó,